Buenos días. Vamos a hacer un pequeño resumen teórico del bloque de lentes de segundo de bachillerato, lo que se ve en la parte de óptica. En este primer vídeo vamos a trabajar con unas lentes muy especiales que se llaman lentes convergentes, en las que habitualmente o por norma general conseguiremos imágenes reales. En un vídeo posterior pues, hablaremos un poquito de las lentes divergentes. Bueno, primero vamos a ver. En cuanto hablamos de lentes convergentes, tengo que deciros que a nivel segundo de bachillerato vamos a trabajar con tres lentes muy importantes. Por una parte, trabajaremos con unas lentes que tienen más o menos aproximadamente esta forma, que se llaman lentes biconvexas, donde esta primera superficie es la superficie 1, esta segunda superficie de aquí es la superficie 2, y justamente la parte de dentro es la parte realmente por donde la parte nuestra de la lente, es decir, donde realmente ya veremos que la luz pues, tiene una velocidad inferior a la velocidad que tiene el vacío. Luego tendremos otro tipo de lentes muy importante que se llaman las planoconvexas, que tienen o bien esta forma o bien esta forma que nosotros tenemos aquí. Esta superficie la llamamos superficie 1 y esta la llamaremos superficie 2. Esto sería superficie 1 y esto que nosotros tenemos aquí sería nuestra superficie 2. Y esto de aquí sería pues, el interior realmente de nuestra lente. A esta de aquí se la llama planoconvexas. Luego veremos que realmente cuál es el radio 1, el radio 2 va a ser muy importante, sobre todo en cuanto a signo. Si nos fijamos aquí en el radio 1, ¿vale? Esto que tenemos aquí en la superficie 1, su radio, ¿vale? El radio 1, veremos luego que es positivo. Si nos fijamos en la superficie 2, veremos que su radio, el radio 2, ¿vale? Es negativo, ¿vale? En cuanto a esta lente que tenemos aquí, si nos fijamos en el radio 1, al ser una superficie plana, el radio 1 en este caso, ¿vale? Sería infinito, y si nos fijamos en el radio 2, como está mirando hacia la parte de la izquierda, el radio 2 sería negativo. Pero bueno, eso lo tendremos en cuenta un poquito más tarde. De momento vamos a centrarnos ya en un ejercicio típico en el que me aparezca una lente convergente. Bueno, imaginemos que tenemos un plano horizontal y vamos a situar justamente aquí en medio una lente convergente. Las lentes convergentes habitualmente se representan así. Imaginemos que es una lente biconvexa. Bueno, imaginemos que hay un foco muy importante en las lentes convergentes que se llama foco imagen, que lo colocamos siempre justamente en la parte de la derecha. En la parte de la izquierda tendríamos lo que se conoce como el foco objeto, pero el foco objeto, que estaría más o menos por aquí, es menos importante, así que de momento no lo vamos a tener en cuenta, ya que en las principales ecuaciones con las que vamos a trabajar no lo vamos a utilizar. Y se podría trabajar con él, pero nos liaríamos, nos podemos liar perfectamente. Es mejor realmente trabajar solamente con lo que llamamos este foco que tenemos aquí, el F', que es el foco imagen. Imaginemos que colocamos aquí un objeto, este sería nuestro objeto original, y queremos saber cuál va a ser su imagen, ¿vale? Debido a esta lente que acabamos de poner aquí. Para saber cuál es su imagen, nosotros vamos a aprender a hacer una cosa que se llama trazar rayos. Hay dos rayos muy importantes y muy famosos que tenemos que aprender a trazar. Imaginemos este puntito de aquí, ¿vale? Y el primer rayo que vamos a trazar es el más sencillo de todos. Cuando el rayo pasa justamente por el centro de nuestra lente, automáticamente el rayo sigue totalmente recto. El siguiente rayo, ¿vale?, sería el que vamos a hacer a continuación. Cuando el rayo va totalmente recto hacia la lente, al llegar a la lente, automáticamente toma la dirección del foco imagen. Si nos fijamos, estos dos rayos que hemos trazado, este primero y este segundo, los dos convergen o se cortan justamente en ese punto. Eso significa que este punto lo veríamos aquí. Si hacemos lo mismo con todos los demás puntos de nuestro objeto, veremos que aproximadamente aquí más o menos nos va a salir lo que llamaríamos la imagen, ¿vale?, de ese objeto original. En este caso, la imagen, como podemos ver, es invertida, está justamente mirando hacia abajo. Y además de ser una imagen invertida, decimos que es una imagen real, ya que los rayos nos convergen perfectamente. Bueno, una vez que hemos visto eso, vamos a llamar siempre, ¿vale?, normalmente S a la distancia que va desde el objeto original hasta el centro de la lente, y vamos a llamar S' a la distancia que va desde la imagen hasta el centro de nuestra lente. Vamos a llamar I a la altura que tiene el objeto y vamos a llamar I' a la altura que tiene la imagen, ¿vale? Y vamos a llamar F' a la distancia, ¿vale?, a la que está el foco imagen, ¿vale?, también del centro de la lente.
Es muy importante que aquí seamos muy rigurosos con los signos. Tenemos que imaginarnos que esto que nosotros tenemos aquí es como una especie de eje de coordenadas, de forma que las cosas que están en la parte de la derecha, ¿vale?, o hacia la derecha son positivas y hacia la parte de la izquierda son negativas. Las que están hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Es decir, S' está hacia la derecha, es una distancia hacia la derecha, sería una distancia positiva, S sería negativa y es una distancia que está hacia arriba, sería positiva, Y' sería negativa, y por último F' es una distancia que la medimos hacia la derecha, también sería positiva. En las lentes convergentes veremos siempre que el foco imagen siempre lo colocaremos hacia la derecha y, ¿vale?, es positivo, ¿vale? Y una vez visto esto, vamos a poner las ecuaciones más importantes que nos relacionan todas estas medidas, S', S', Y', etcétera, etcétera. Bueno, dicen que la fórmula más importante que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, en las lentes es la conocida como la fórmula del fabricante de lentes, que nos dice lo siguiente: la potencia que tiene dicha lente es igual siempre a 1 partido del foco imagen, y esto además también coincide con n-1, ahora comentaremos lo que es la n, multiplicado por 1 partido del radio 1 menos 1 partido del radio 2. Y a su vez, todo esto de aquí es igual a menos 1 partido de S más 1 partido de S'. Fijaros que realmente esta ecuación es una ecuación gigante. Existen realmente aquí muchas igualdades. Nosotros podemos igualar la potencia a 1 partido de F', podemos igualar la potencia a toda esta expresión de aquí, podemos igualar la potencia a esta última expresión, podemos igualar esto, por ejemplo, a esto. Es decir, tenemos muchas ecuaciones que podemos plantearnos para resolver aquellos datos que nos falten, ¿vale? Realmente veremos que vamos a trabajar mucho con el foco imagen y por supuesto vamos a trabajar mucho con esta última parte, porque muchas veces nos interesará calcular o bien la distancia a la que se encuentra la imagen o la distancia a la que está nuestro objeto original del centro de la lente. Esta es la ecuación más importante que nosotros tenemos, donde R1, lo hemos dicho que es el radio de la superficie 1, siempre en las lentes que son convergentes, el radio 1 siempre será mayor o igual que 0, y bueno, en este caso mayor que 0 porque bueno, los radios evidentemente no van a ser, un radio no va a ser nunca 0, podría ser infinito si es una superficie plana, con lo cual el radio 1 será siempre mayor que 0 y el radio 2 siempre será, ¿vale?, menor que 0. De forma que esta parte de aquí me va a quedar siempre positiva y esta parte de aquí me va a quedar negativa, pero al juntarla con este menos que tengo delante, al final me quedará siempre positiva. Con lo cual, en las lentes convergentes, radio 1 siempre será mayor que 0, radio 2 siempre será menor que 0. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y n es el índice de refracción que tiene la luz dentro de la lente. Recordad que el índice de refracción, por definición, es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad en ese medio, en la lente. Entonces, n simplemente es un coeficiente que me relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad que tiene en dicha lente. Alguna pregunta sobre la velocidad dentro de la lente perfectamente y el índice de refracción, la n, nos podrían preguntar perfectamente. Bueno, además de esta fórmula del fabricante de lentes, tenemos otra fórmula también muy importante que tenemos que destacar, que nos dice lo siguiente. Nos dice que, ¿vale?, la Y', la altura de imagen partido de la altura del objeto original, siempre coincide con S' partido de S. Esta fórmula que tenemos aquí nos relaciona la altura de los objetos original e imagen con la distancia a las que están del foco. También a esto que nosotros tenemos aquí se le conoce como el aumento lateral. Por ejemplo, si el aumento lateral en un momento determinado me sale 2, eso significa que Y' partido de I es igual a 2, o lo que quiere decirnos realmente que Y' sería igual a 2i, con lo cual la imagen sería el doble realmente que nuestro objeto original. Si, por ejemplo, el aumento lateral fuese menos 3, significa que Y' partido de I es igual a menos 3, con lo cual Y' sería igual a menos 3i. Es decir, la imagen sería el triple de grande que el objeto original de forma invertida, ¿vale? Porque este menos significaría de forma invertida. Bueno, pues ya hemos visto las fórmulas más importantes que tenemos, ¿vale? Quiero destacar que hay un caso un poquito especial que me gustaría ver dentro de las lentes convergentes, que es el siguiente. Imaginemos que tenemos de nuevo una lente convergente y aquí tenemos nuestro foco imagen. E imaginemos que nosotros acercamos un objeto demasiado. O sea, lo acercamos a una distancia inferior al foco imagen. Es decir, esta distancia S es más pequeñita
que f'. Es decir, nuestra distancia S en valor absoluto es menor que el foco imagen. Bueno, pues en este caso veamos lo que ocurre, ¿vale? Ocurre una cosa muy curiosa. Si intento ver la imagen de este punto, recordad que hay dos rayos muy famosos con los que trabajamos. Cuando el rayo va recto y pasa por el centro, siempre sigue recto. Y cuando el rayo va directamente, totalmente perpendicular a mi lente, es decir, cuando va totalmente recto hacia mi lente, automáticamente se va siempre hacia el foco imagen. Fijaros, este rayo y este rayo que tenemos aquí no convergen, no se van a juntar nunca, no se nos va a formar imagen. La única opción para que se nos forme imagen es colocar justamente detrás de una pantalla que me devuelva esos rayos. Este rayo de aquí choca con la pantalla y me lo devuelve. Y este rayo que tengo aquí choca con la pantalla y también, ¿vale?, lo devuelvo hacia atrás. De manera que esos dos rayos, una vez devueltos debido a la pantalla, se nos juntarían aquí. Aquí se me va a formar la imagen, pero esta imagen la conocemos como una imagen virtual. También podemos decir que esa imagen, ¿vale?, es una imagen virtual derecha, pues ya que no ha salido invertida como en el caso anterior. Fijaros que esta imagen no es una imagen real porque los rayos no convergen, ¿vale? Los rayos realmente necesitamos devolverlos detrás con una especie de pequeña pantalla que me los devuelva y de esa manera podamos conseguir realmente una imagen como tal, ¿vale? Bueno, en este caso especial en el que nos salen imágenes virtuales, si os dais cuenta, realmente la S', ¿vale?, no ha salido justamente a la izquierda, es decir, es negativa. Nos daremos cuenta enseguida que la S', que la imagen es virtual, porque S', en vez de salirnos positiva y salirnos en la parte de la derecha, pues nos saldrá justamente en la parte de la izquierda, ¿vale? Es relativamente sencillo saber cuándo va a ocurrir esto, ¿vale? Porque simplemente cuando acercamos mucho el objeto, es decir, lo acercamos a una distancia en valor absoluto menor que el foco imagen, automáticamente pues la imagen que nos sale es una imagen virtual. En cuanto a las ecuaciones, pues tenemos exactamente lo mismo que antes, es decir, esto de aquí sería nuestra y, esto de aquí sería nuestra y', y las ecuaciones, por supuesto, siguen siendo las mismas. Las volvemos a repetir para que nos vayamos a acostumbrarnos a ellas. La potencia de la lente es siempre 1 partido del foco imagen, y esto coincide siempre con n-1 por 1 partido del radio 1 menos 1 partido del radio 2, y esto de aquí coincide con menos 1 partido de s más 1 partido de s'. Y por último, la última ecuación que ponemos siempre es y' partido de i es igual a s' partido de s, donde a esto que tenemos aquí le llamamos siempre el aumento lateral, ¿vale? Fijaros que el hecho de que una lente sea plano-convexa no es ningún inconveniente. De hecho, muchas veces hasta es beneficioso, porque realmente imaginaros que el radio 1, ¿vale?, la superficie 1 es plana, el radio 1 es infinito. Esto realmente lo que hace es que al ser el radio 1 infinito, esta parte de aquí, 1 entre infinito, me daría 0, y la expresión nos la deja aún un poquito más sencilla, ¿vale? En caso de que el radio 2 sea infinito, pues esta parte de aquí, el radio 2 sería infinito y esta parte de aquí sería la que sería 0, ¿vale? Con lo cual, que las lentes sean plano-convexas no van a ser realmente ningún inconveniente. Es muy típico hablar de lentes biconvexas simétricas. Si alguna vez tenemos una lente biconvexa simétrica, ¿vale?, imaginaros que esta es la superficie 1 y esta es la superficie 2, eso significa que el radio 1 y el radio 2 son exactamente iguales en valor absoluto. Como el radio 1 es positivo y el radio 2 es negativo, lo que podemos hacer cuando hablemos siempre de una lente biconvexa simétrica, para facilitar mucho el ejercicio, es al radio 1 lo podéis llamar X, y el radio 2 es exactamente igual, ¿vale?, pero con el signo cambiado, negativo, es decir, el radio 2 sería menos X. Y realmente pues luego sustituiremos aquí en nuestra ecuación y empezaremos a trabajar. Bueno, en algún vídeo posterior haremos algunos ejercicios sobre lentes, en este caso convergentes, ¿no?, para que veamos realmente cómo se trabaja perfectamente con esta fórmula. Venga, hasta luego, un saludo.